cebolla, arroz, ajo, sal, aceite. Partimos la cebolla en 2 pedazos para tener un mejor manejo. Después la cortamos en forma de línea. Luego de esto la volteamos para hacer trozos más pequeños. Precalentamos el sartén a término medio y le agregamos aceite. Agregamos la cebolla que habíamos picado con anterioridad. Luego de esto le agregamos 2 o 3 trocitos de ajo. Si desean, pueden usar ajo triturado. Revolvemos por completo los ingredientes. En una taza o un vaso se mide el arroz que vayamos a preparar. Esta medida la hacemos para más adelante echarlo al colador y lavarlo para quitar mugre que quizás en la manipulación de este producto puede quedar. Sacamos los ajos, ya quedó la esencia del sabor, pero si ustedes quieren lo dejan. Agregamos el arroz en su totalidad. Lo revolvemos para que quede suelto a la hora de cocinado. Agregamos agua, el doble de la medida que anteriormente tomamos al arroz. Agregamos sal al gusto. Lo revolvemos para que los ingredientes se mezclen. Lo dejamos hervir hasta que el agua se seque. Luego de esto lo tapamos. Le bajamos al fuego. Luego de 15 a 20 minutos aproximadamente se baja el arroz porque ya está listo. Para servir agarramos una taza y echamos nuestro arroz. La volteamos en nuestro plato. Esto se hace solo para tener una mejor presentación. Ya ustedes lo sirven a su manera. Si les gusta, le pueden agregar salsa roja para una mejor presentación y sabor. Si te gustó, no olvides darle me gusta. Suscríbete y activa la campanita y presiona en todas para estar al tanto de mis futuros videos. Aquí te recomiendo otros videos que quizás puedan interesarte.